Buenos días. En primer lugar, quiero felicitar por tan feliz iniciativa a los organizadores de este primer Congreso Mundial de Tangoterapia, al que le auguro el mejor de los éxitos. Si bien el tango, en lo bailable, se aconseja salir con el pie izquierdo, yo aspiro a poder entrar con el derecho en el tema que nos ocupa, refiriéndome al tango en los recetarios. Los efectos terapéuticos de la danza se remontan a tiempos prehistóricos, cuando el hechicero de Cromañón, hace de esto 20.000 años, invocaba mágicos encantamientos y ejecutaba danzas rituales para ahuyentar a los espíritus del mal que se escondían en el cuerpo del enfermo. Miles de años después, antropólogos y fisiólogos desarrollaron más de una teoría en torno a sus orígenes. Teorías que atribuyen al sonido rítmico la puesta en marcha de un reflejo neuromuscular originado en el hipotálamo, o las que argumentan que la danza refleja el ritmo de los procesos biológicos, los latidos del corazón y la respiración. Sean cuales fueren los procesos fisiológicos, entre la mayoría de las sociedades primitivas, la danza sirvió para expresar la unidad y fuerza de la tribu, así como para constituir un elemento poderoso en los rituales de magia, propiciación e invocación. Las danzas primitivas celebraban acontecimientos importantes, tales como el nacimiento, la pubertad, el cortejo, el casamiento, la enfermedad y la muerte. Tanto se ejecutaban danzas para sanar a los enfermos como para lograr la comunión con espíritus demoníacos o antepasados. Entre los griegos, Pitágoras, llamado padre de la terapia musical, fue quien dedujo que la misma música que calmaba los ánimos de un solitario pastorcillo en una lejana isla llegaba a los límites más extremos de las esferas celestiales. Platón fue quien recomendó que se buscara la salud del cuerpo y de la mente en la música y la gimnasia. Pero ha sido Aristóteles quien atribuyó el efecto benéfico de la música a una catarsis emocional, sentando así las bases para la investigación moderna de los efectos que produce la música sobre los instintos y las emociones. Dado que el denominador común de toda vida es el movimiento, aun cuando descansamos, el corazón sigue latiendo y los pulmones trabajando. La danza, lejos de estar contraindicada, bien puede llegar a actuar como coadyuvante en el tratamiento de determinadas patologías. La respuesta al sonido rítmico a través del movimiento del cuerpo es una característica básica que se encuentra en todos los hombres. La música y la danza, si bien no constituyen per se medicamentos capaces de curar, cuando se combinan con la psicoterapia y otros métodos terapéuticos, pueden llegar a representar
valiosos agentes capaces de apoyar y acelerar el proceso de curación. A través de serios estudios llevados a cabo en distintas partes del mundo, se ha podido determinar que la música estimula todas las funciones relacionadas con el metabolismo y con las glándulas de secreción interna, estableciéndose con ello una base fisiológica para el empleo de la música y la danza en el tratamiento de ciertas enfermedades. Ambas, en general, pueden llegar a liberar al paciente de tensiones emocionales o mentales motivadas por preocupaciones o disgustos, teniendo en cuenta que el mayor valor de la danza en determinados casos reside en su ilimitado potencial como agente resocializador. Es un ejercicio que contribuye a mejorar la capacidad funcional aeróbica y la fuerza muscular, así como la flexibilidad de las articulaciones, teniendo además efectos positivos en el plano psicológico, estimulando la autoestima. En el diario La Razón, del 13 de noviembre de 1913, se hace referencia a un curioso informe de la Academia de Medicina de Francia que dice: desde el punto de vista de la educación física, esta danza, el tango, tiene sobre todas las otras creadas desde 20 años a esta parte, la ventaja de hacer trabajar más el cuerpo y los brazos, forzando las flexiones y las extensiones alternativas de la musculatura de la región lateral del torso, las extensiones de los músculos de la región anterior del pecho, con fuerte proyección de los hombros hacia atrás, las extensiones de los grupos lumbares y abdominales laterales, etcétera, etcétera. El comentario concluía así: de este modo, pues, que en adelante los médicos franceses prescribirán a los niños débiles para alternar con los baños de mar tangos a toda hora. Muy lejos de estas observaciones y conclusiones, de las que publicara en un periódico parisino el escritor y periodista francés Maurice Decobra, fallecido en 1973 y autor del libro Mi lento corazón, quien combatió al baile del tango diciendo que arruga el cutis y envejece. La preocupación de dar un paso contrae las facciones. Una arruga se forma en la frente entre los ojos y la pata de gallo se diseña en cada movimiento. El despecho, cuando no se ha avanzado con el pie al compás, marca un pliegue de amargura en los costados de la boca que no se borra muy fácilmente. El cuello, según Decobra, tampoco se libra de los desastres del tango. Al dar vuelta la cabeza demasiado a menudo, el collar de Venus vuélvese un horrible surco. Esto fue publicado en el diario La Razón de Buenos Aires en febrero de 1914. Creo conveniente recordar ahora que antes de captar pacientes entre nosotros, el tango y su expresión bailable estrecharon vínculos con médicos y practicantes de medicina. Hablar de ello nos remitiría al tiempo de los bailes del internado, a los que habré de referirme esta tarde. Aquella fue una época
en la que siempre se encontraban motivos para componer música y la ciudad entera era canto. Una época que nos muestra lo frecuente que era entonces entre los músicos dedicar tangos a los médicos como testimonio de gratitud y amistad. Y no solo a los doctores, sino también a todo lo relacionado con la profesión médica. Si hasta el termómetro tuvo su tango. Por otra parte, el baile del tango ha demostrado además ser un buen aliado en la prevención de ciertas afecciones cardiovasculares. El corazón, que antes pertenecía al dominio exclusivo de los enamorados y poetas, ha pasado a ser preocupación de la mayor importancia científica en el campo de la medicina. El alfa y el omega de la vida, que comienza a latir cuando el embrión tiene solo 3 semanas y no cesa de pulsar hasta su muerte. El corazón, el más cantado de los órganos del cuerpo humano, el corazón, cuyos vínculos con el espíritu persisten no solo en la literatura universal, sino también en las letras de muchos tangos. En las obras de Shakespeare existe infinidad de alusiones a este órgano. La palabra corazón figura en los títulos de 523 tangos, y baste ahora con recordar solo 3: Corazoncito, Corazón de papel y Corazón, no le hagas caso. El tango danza como terapia, que ha demostrado actuar mejorando la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, ha llegado a los recetarios. Los que aún no se han enterado y lo siguen bailando con apasionamiento en los clubes de barrio y en las academias, nos recuerdan a un personaje de Molière. Están haciendo terapia y en algunos casos rehabilitación sin saberlo. Muchas gracias. Quien tendrá a su cargo la conferencia inaugural Con el corazón en el tango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Ricardo Comasco es médico andrólogo y realiza trabajos de investigación en la Fundación Favaloro. En primer término, quiero agradecer a los organizadores, a Marisa por haber trabajado tanto y haber hecho realidad este congreso. Quiero tomar un poquitito parte de las palabras del doctor Asposta, quien nos ha hecho el honor de prologar nuestro libro, y decir que en realidad lo que hemos realizado en la Fundación Favaloro es poder demostrar científicamente lo que los médicos franceses por allá por el año 1913 establecían como probable. Ese año 1913, glorioso
para la República Argentina porque el tango llega desde París y recién ahí comenzamos a valorarlo en la Argentina. Quiero además agradecer mucho a dos médicos que posibilitaron que este trabajo se llevara adelante. A uno de ellos que es el iniciador y que es el doctor René Favaloro. Al doctor Roberto Peidró, que es quien con su calidez me posibilitó trabajar con él estos años. Saliendo de la Fundación Favaloro, no podría tener otro título que Con el corazón en el tango. Bailar tango y milonga como actividad física de esparcimiento posibilita una mejoría significativa en las dimensiones físicas, intelectuales, sensoriales, emocionales y sociales. Si tomáramos una sola palabra compuesta, diríamos en las dimensiones biopsicosociales. Como en este congreso hay un número importante y calificado de personas que han estudiado, estudian, desarrollan los aspectos psicológicos y sociales y psicosociales, me voy a limitar exclusivamente a aquello que se relacione con lo físico, con lo orgánico, con lo biológico. Teniendo en cuenta de que precisamente si a eso le agregamos lo sentimental, lo espiritual, lo emocional, vamos a tener en el baile de tango algo sumamente rico, que optimiza el nivel y la calidad de vida y que contradice científicamente las palabras de este escritor francés que en el año 14 dijo precisamente lo opuesto que nosotros en este momento preconizamos y decimos y hemos probado que atenúa y modifica favorablemente el deterioro atribuible al envejecimiento. Por lo tanto, esta opción, quizás ese haya sido nuestro mejor aporte, es científicamente comprobada y es una alternativa confiable a los ejercicios habituales indicados en prevención primaria y rehabilitación cardiovascular. Cuando hablo que es una alternativa confiable, he leído en muchos lugares y he escuchado que es una terapia alternativa. A mí me gustaría decir que es una alternativa terapéutica dentro de lo que es la medicina científica. ¿Dónde actúa? En la prevención y promoción de la salud en las personas sanas. Prevención primaria. Para prevenir y combatir los factores de riesgo cardiovascular. Importantísimo. Y para colaborar en la recuperación de pacientes portadores de patología cardiovascular y otras patologías. Si bien es cierto que nuestro trabajo se circunscribió fundamentalmente a lo cardiovascular, como vamos a ver ahora, esas otras patologías osteomusculoarticulares están siendo estudiadas en numerosos lugares, con rigorismo científico. Y voy a dar al final una breve introducción de otras áreas de la medicina en la cual la actividad física a través del baile de tango están incursionando con real sentido. ¿Cuáles son los estudios sobre el baile de tango y cuál fue la idea primaria? ¿Qué queríamos investigar? El valor de consumo de oxígeno, elemento clave para estudiar los sistemas aeróbicos, la ventilación por minuto y la frecuencia cardíaca alcanzados al bailar tango y milonga de salón.
Pero esto lo teníamos que comparar con algo. ¿Con qué? Con la máxima posibilidad que tiene una persona. Es decir, relacionar los resultados al bailar con los valores máximos en las pruebas de ejercicio, conocidas por todos ustedes como ergometría, como prueba de esfuerzo, como prueba de esfuerzo graduada, etc. Y luego, comparar las variables obtenidas al bailar tango y milonga. En ese momento no se estudió el vals, se limitó al tango y a la milonga. Este trabajo, que vio la luz en el 2002 y que se titula Modificaciones cardiorrespiratorias durante el baile, tiene un protocolo que lo voy a mencionar sucintamente, pero que me interesa que ustedes lo conozcan a los efectos de ver por qué en este momento hablamos de que es una alternativa científicamente comprobada. ¿Qué hicimos con las personas que se sometieron a esta investigación? En primer lugar, eran personas seleccionadas que tenían que conocer los pasos de baile, que no tenían que haber bailado en forma activa los últimos 3 meses para colocarlos a todos en las mismas condiciones fisiológicas. Se le hizo un examen físico cardiovascular y un electrocardiograma de reposo. Una prueba de esfuerzo graduada máxima, con valoración de intercambio gaseoso y electrocardiograma de 12 derivaciones. Hemos tenido la fortuna de tener toda la tecnología a nuestra disposición, por eso la utilizamos sin ningún tipo de problema. La respiración era de aire ambiente con una máscara bucal. El baile se hizo en un espacio semicircular de unos 6 metros cuadrados, con determinación de las mismas variables y con el mismo equipo que utilizamos para las pruebas de ejercicio cardiopulmonar o ergometría. Las personas bailaban conectadas al analizador de gases mediante un tubo de 2 metros 14 centímetros. Tanto el analizador como la computadora y el sistema de registro se ubicaron en el punto central del diámetro del semicírculo. Para cada persona se calculó el porcentaje que representa el consumo de oxígeno, la ventilación minuto y la frecuencia cardíaca en cada danza con respecto al consumo de oxígeno máximo en cinta. Las medianas de consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca y ventilación minuto en cada uno de los bailes, su porcentaje con respecto a los valores máximos y los valores obtenidos en el umbral anaeróbico en la prueba ergométrica se muestran en la siguiente tabla. No voy a entrar a detallar específicamente porque inclusive la mayoría de los médicos dentro de los cuales me cuento tenemos una debilidad, una de las tantas, y es que no sabemos matemáticas, no nos gusta, y por eso recurrimos permanentemente a personas que tengan conocimientos de bioestadística para que los trabajos científicos sean realmente eso, un verdadero trabajo científico. Entonces, hay gente muy joven, muy apta, que nos ayuda permanentemente en lo que es la parte estadística. Pero esto lo voy a resumir de la siguiente manera para que ustedes lo vayan comprendiendo. Estos son los resultados del estudio que hicimos en la Fundación y las intensidades al bailar tango y milonga. En el tango, el consumo de oxígeno con respecto al consumo de oxígeno máximo de esa persona estudiada era en promedio del 45%. La frecuencia cardíaca con respecto a esa máxima obtenida en la cinta era del 69% y la ventilación minuto del 26%. Estos valores eran por debajo de los niveles del umbral ventilatorio. El umbral ventilatorio o el umbral anaeróbico es el mayor consumo de oxígeno que puede realizar una persona sin acumulación de ácido láctico en su organismo. Pero observen ustedes los primeros detalles con respecto a la milonga. El consumo de oxígeno con respecto al máximo era del 55%. No podíamos esperar otra cosa. La frecuencia cardíaca del 69%
va al 77% con respecto a la frecuencia cardíaca máxima en la cinta. Y la ventilación minuto al 36%. Y alcanza el umbral ventilatorio. Si nosotros tuviéramos después a la tarde, vamos a ver lo trascendente de esto, que es la intensidad de baile. Si tuviéramos que hacer una diferenciación, la intensidad leve, moderada y alta, la intensidad leve a moderada es toda aquella que no alcanza o alcanza ligeramente el umbral anaeróbico, y la intensidad elevada es aquella que está por encima del umbral anaeróbico. Los porcentajes de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno y ventilación con respecto a los valores máximos en la ergometría tienden a ser más elevados en las personas de mayor edad. Esto implica mayor intensidad, siempre dentro de valores moderados y aeróbicos. Para obtener beneficios en la salud, ¿con qué intensidad, frecuencia y duración se debe bailar? Hay un concepto guía fundamental, que es la interrelación entre la intensidad, la duración y la frecuencia. Esto en toda la actividad física. Cuando una actividad se realiza a baja intensidad, debe ser realizada con una duración mayor y con una frecuencia mayor. Y cuando es de alta intensidad, lo tenemos que hacer en menor tiempo y con menor frecuencia. Tipo de actividad. Es aeróbica, isotónica y dinámica. Utiliza menos fuerza, pero de todas maneras la utiliza. Si hay profesores de educación física en la sala, por el momento no se ha utilizado la isométrica. Frecuencia. Diaria si es de bajo impacto y 5 días por semana si es moderadamente intensa. Cuando hablamos de danzas de bajo impacto y de alto impacto, la diferencia es que las danzas de bajo impacto permiten un adecuado control de la frecuencia cardíaca y del estado fisiológico del paciente. Pero las danzas de alto impacto superan estos límites y se acercan al consumo de oxígeno máximo y a una zona de cierto riesgo para el paciente. La duración, de 30 a 60 minutos, pero lo interesante es que debemos comenzar siempre a trabajar con bajas intensidades y con un tiempo breve, 20 a 30 minutos. El incremento debe ser paulatino según la capacidad funcional de esa persona. Cuando elevamos los niveles de baile a 2, podemos llegar a 30, 40 y luego a 60 minutos de duración. Este es un punto clave que vamos a insistir en este momento, lo vamos a reiterar a la tarde y lo vamos a hacer el sábado a la mañana en forma práctica, porque para que tenga realmente utilidad el baile de tango o cualquier actividad física, para poder incrementar o mantener la capacidad funcional, tiene que haber un mínimo a la intensidad necesaria para alcanzar el pulso de entrenamiento de cada persona. Y ese mínimo es 15 minutos. Les voy a presentar ahora una gráfica para que ustedes tengan en claro en qué momento nosotros trabajamos al pulso de entrenamiento. Y para mantener el efecto de entrenamiento, el único secreto es la regularidad.